Hace unas semanas se realizó la premiación de Chile Potencia, un reconocimiento a la implementación de inteligencia artificial en Chile. Hoy nos acompañan Daniel Ortega y Mauricio Saavedra, del área de planificación y operaciones de Forestal Arauco, los ganadores de la categoría Grandes Empresas, donde nos hablarán sobre cómo nació la idea, el impacto que ha tenido y qué se espera para el futuro. Además, hablaremos sobre los desafíos que se encontraron en el desarrollo de esta tecnología, la resistencia al cambio que tuvieron dentro de la organización y cómo lograron solucionarlo. No te lo pierdas. Bueno, muchas gracias Mauricio y Daniel por acompañarnos hoy día. Bueno, primero que todo, felicidades nuevamente por el premio que se llevaron, ¿cierto? De Chile Potencia. Y quería pedirles si es que me pueden, por favor, explicar a mí y a la audiencia, digamos, de qué se trata el proyecto. Ok, Ignacio. Bueno, muchas gracias. Recalcar que es un trabajo en equipo, es un trabajo de largo aliento, donde un equipo multidisciplinario participó y obviamente nosotros tuvimos la fortuna de ser como la cara visible de todo este gran trabajo, ¿no es cierto?, que se coronó con este reconocimiento. Ahora bien, el proyecto en sí nace principalmente como respuesta a un dolor que tenía la operación, ¿cierto?, en donde necesitábamos cuantificar un poco la pérdida que estaba ocurriendo post cosecha. Perfecto. Una de las respuestas que generalmente teníamos era respuestas, digamos, más por el feeling, ¿cierto? No teníamos una medición objetiva. Y por otra parte también existía una forma de medir esta pérdida, pero que era muy tardada, necesitaba de un procedimiento muy manual también y necesitaba de visitas a terreno que por la escala de operaciones que nosotros tenemos, generaba entregar información a destiempo y además tardaba mucho, ¿ya? Porque nuestra operación es bastante rápida, ¿ya? Dado eso, se analizaron varias alternativas, entre las cuales aquí mi colega Daniel puede hacer, digamos, un resumen. Perfecto. Solo antes de pasar a eso, solamente para entender bien, la operación de ustedes, digamos, una operación forestal, ¿cierto? Estamos hablando de tala y mover, digamos, transporte de árboles y lo que es madera. Y lo que está pasando es que está quedando residuo en los bosques, digamos. Y básicamente lo que busca el proyecto entonces es reducir el tiempo, por lo menos, que tomaba básicamente poder calcular cuánto era lo que se estaba perdiendo. ¿Cierto? Exactamente, un poquito me gustaría poder situar en el contexto nuestras operaciones, ¿sí? Para poder dimensionar efectivamente lo que tú dices. Bueno, nuestras operaciones forestales, sobre todo de cosecha, tienen una implicancia espacial que va desde, por ejemplo, desde el norte, San Fernando, hasta el sur, un poquito más al sur de Osorno, ¿ya? Esto implica que anualmente se están cosechando cerca de un poco más de 40.000 hectáreas, lo que equivale a 4 veces, a la mitad de la región metropolitana. 86.000 hectáreas tiene la región metropolitana, 43.000 anualmente cosecha Arauco, ¿ya? Ah, wow. Okay. Entonces, esta operación está constituida aproximadamente en paralelo por 200 frentes de trabajo, obviamente más de 200 máquinas trabajando en terreno, y esto implica también operaciones con cerca de 2.000 personas trabajando en estos trabajos, ¿ya? Y es por eso que, dada la magnitud de esto, necesitábamos ir a una etapa de evolución mayor. Y es ahí que empezamos a primero investigar posibles soluciones para reemplazar el trabajo humano, ¿cierto? La exposición al riesgo de estas personas también que andan viviendo en terrenos donde hay cosecha. Y es ahí donde encontramos diversas soluciones, de las cuales el ingeniero Daniel Ortega fue partícipe, digamos, del desarrollo de esto. Lo que comentas es súper interesante porque, bueno, como dices tú, es un gran volumen, ¿ya? Y muchas veces la gente piensa que cuando uno usa herramientas de tecnología tiene que ser, oye, reducir costos, reducir costos, reducir costos. Y si bien eso muchas veces es cierto, también existen otras opciones por las cuales uno usa la tecnología, que sea más consistente, que sea más rápido, ¿cierto? Que sea más eficiente. Entonces, existen de repente otras aristas que se están tocando cuando uno trabaja con desarrollos tecnológicos o de inteligencia artificial. Bueno, sí, pues como para reforzar lo que tú mencionas,
Ujú. dentro de la unidad donde trabajamos, vimos la oportunidad de aprovechar de mejor manera los drones que se estaban utilizando. Ya se tomaban imágenes de drones principalmente como para realizar inventario o ver estado como de las plantaciones. Y una de las utilidades que vimos que existía en el mercado era esto de cuantificar los residuos. Perfecto. Lo que encontramos en el mercado era que existían soluciones que utilizaban LIDAR. No sé si conoces esa tecnología. No particularmente, no se lo puede explicar un poco. Bueno, yo creo que el ejemplo más fácil para poder entenderlo es cómo funcionan estos autos Tesla, estos Ujú. autos autónomos, que en el fondo es un láser que va haciendo un escáner del entorno. Entonces, claro, lo que tú tienes con ese sensor es una representación 3D fidedigna de lo que tú escaneas. Entonces se ocupa Perfecto. mucho como en arquitectura. Una de las aplicaciones más conocidas es la de los autos. Mm. Y Arauco, bueno, tiene una campaña súper importante anual donde vuela 350.000 hectáreas de LIDAR para poder hacer inventarios forestales. Entonces conocíamos muy bien la tecnología, Perfecto. pero tenía ciertas debilidades, como te mencionaba. Esto requiere que esté montado en un avión principalmente o en drones de ala fija que son extremadamente caros, o sea, tienen costos operacionales muy elevados. Y claro, cuando van montadas en los aviones, tú piensas que haces una campaña, tienes que coordinar desde dónde despega el avión, coordinar gente y después tienes que realizar todo el procesamiento para llegar a tener un dato útil. Perfecto. ¿Verdad? El dato no es que salga del sensor y tú lo puedas llegar y utilizar. Viene todo Claro. un tratamiento para poder hacer que este sea útil. Entonces, Perfecto. dado la magnitud que mencionaba el Mauro de las operaciones de Arauco, es que Ujú. dijimos que no podíamos darnos el lujo de inventar algo o de desarrollar algo, ¿cierto? Que ocupara una tecnología tan cara, pensando en la escala de nuestras operaciones. Entonces, dentro de la unidad donde trabajamos, que es la Gerencia de Planificación y Operaciones, tenemos un área compañera de nosotros que es Mensura, que en el fondo que es captura y sensores, donde ellos tienen distintos tipos de drones, tienen drones LIDAR, multiespectrales y drones RGB. Entonces, pescamos el dron RGB, que de los que mencioné es el que tiene un menor costo, y Ujú. fuimos a hacer pruebas al bosque. En el fondo es ir con el dron, grabar cómo queda la zona post cosecha, y vimos que estas imágenes, vimos que con estas imágenes lo que podíamos hacer era, podíamos determinar muy bien los troncos que quedaban, o sea, los trozos de madera que quedaban. Ya, no es que queden troncos completos, sino que son pedazos, Claro. claro, por eso me rectifico, sino que son trozos de madera que quedan que no son completamente aprovechados por la cosecha en ese momento. Perfecto. Entonces, el proyecto también ha sido de una necesidad y una restricción, de cierta manera. Claro. Necesidad de poder mejorar el proceso con la restricción de lo que ustedes ya tenían o ya estaban usando o que era viable financieramente. Sí, además que, como bien decías tú, nosotros lo que queríamos hacer no era tanto como reducir costos, sino era estandarizar este proceso de medición. Cosa Claro. que el proceso efectivamente manualmente se hace. Hay gente de terreno, que son cuadrillas Ujú. de gente, que va a estas zonas post cosecha, define un perímetro X y se baja con una wincha y medía los palos. Y con eso ellos Ya. podían tener como una métrica de cuánto volumen estaba quedando y de qué también estaba hecha la cosecha. El problema es que lo que detectamos o lo que se detectó dentro de la unidad es que esto, como decía el Mauro, no se hacía a tiempo, sino que de repente pasaban un par de días o incluso semanas antes de que se hiciera esto, y que no tenía un estándar, pero probablemente no todas las cuadrillas tenían los mismos criterios, Claro. o claro, como esto es un muestreo, tú tienes en una zona bastante extensa, pensando que una cosecha puede ser más de 10 hectáreas, así como para Ujú. que te puedas hacer una idea, tienes distintas condiciones en distintas zonas. Entonces, claro, puedes tener parches donde tú no tengas desecho,
o no tengas de estos trozos de madera, y van a haber otras partes donde efectivamente van a ver. Entonces, claro, queda a criterio de quien evalúa en qué parte va a medir. Tú ahora, como Perfecto. tú tienes una imagen que además te sirve para alimentar, ¿cierto? Para dejar evidencia ¿Mm? y para poder ocuparlo con otros fines, además de cuantificar el volumen que queda, tienes la evidencia y sabes en qué parte está y cómo está distribuido. Entonces Ya, sabes oye, dónde tienes que ir a poner ojo. claro. Y hay una consulta, ahora que están usando los drones, y esto ya es una duda más general, digamos, ¿están usando como parte de muestreo o derechamente están escaneando toda el área completa? Las imágenes de dron, tal como lo explicaba Dani, nos permiten hacer un censo y la georreferenciación de cada elemento, en este caso cada trozo de madera que queda dentro del escenario, que nosotros llamamos escenario, es el lugar geográfico donde ocurre la cosecha, ¿ya? Entonces, la ventaja del dron y la ventaja de volar con dron estos frentes de cosecha permite obtener una gran cantidad de información, ¿ya? Esta información se obtiene efectivamente a través de estos vuelos de dron que están, digamos, fue todo un proceso de calibración, un proceso de análisis, un proceso de corrección, de retroalimentación para saber, digamos, los parámetros correctos para que el algoritmo pudiese trabajar de la mejor manera posible y pudiese identificar y eliminar todos los falsos positivos, porque es evidente que ninguna solución se puede implementar a la primera, siempre hay un proceso de aprendizaje, ¿ya? Y eso lo tenemos que tener claro. Esta es la brecha, digamos, que nosotros todos conocemos, que es la brecha del aprendizaje. Tenemos un algoritmo, ese algoritmo aprende, y esa brecha, mientras más corta sea, mejor nos permite poner este producto en productivo, como le llamamos. Ahora bien, la ventaja de tener un ejército de drones es que cada dron puede entregar y sobrevolar superficie bastante amplia, ¿cierto? Considerando las condiciones climáticas. Y esta información se procesa y se realiza una ingesta de esta información a través de una plataforma que también tuvimos que analizar, estudiar, de manera que pudiese procesar de manera global todas estas imágenes que venían de los drones. ¿Por qué? Porque si nosotros las llevamos a una escala pequeña, es evidente que de manera local nosotros podemos procesar una imagen de un dron, ¿cierto? Claro. A través de un software. Pero cuando nosotros lo llevamos a nuestra operación, geográficamente, ¿cierto? Y espacialmente, y también de superficie, ya son números mayores, son números mucho mayores, ¿ya? Entonces, la cantidad de drones nos permite, primero, monitorear diferentes frentes de cosecha, más de 200 frentes de cosecha de forma simultánea. Uh-huh. Por otra parte, también tenemos un monitoreo muy rápido de lo que está sucediendo en estas cosechas. Y por otra parte, gracias a la incorporación de la inteligencia artificial y a los algoritmos, son capaces de interpretar estas imágenes, ¿cierto? Replicar un poco lo que hace el ojo humano y convertir estas imágenes, individualizarlas y convertirlas en geometrías. Perfecto. Oye, una pregunta que yo creo que la gente que lo está escuchando probablemente tiene es, ¿por qué se hace este proceso? ¿Cierto? Más allá digamos, ahora lo pueden hacer mejor con drones, con inteligencia artificial, pero ¿por qué se hace ese senseo? ¿Cuál es la razón o la utilidad que tiene? Bueno, yo creo que en todas las industrias es común escuchar que el proceso que no se mide, claro, no hay cómo mejorarlo. Entonces, en el fondo, este proceso se realiza para poder evaluar la calidad de las cosechas. En el fondo, por eso el nombre del proyecto es Calidad Cosecha Forestal Arauco. Claro. En el fondo, lo que estamos haciendo y lo que llegamos después de estos 3 años de desarrollo, Uh-huh. es que llegamos a poner una nota a la cosecha. Y esa nota está, claro, tiene como varios factores, y uno de esos es como el inventario y lo que uno esperaba poder obtener de esa cosecha y cuánto es lo que dejaste tú en el suelo. Literalmente. Sí. Perfecto. Oye, mencionaste 3 años. Sí, 3 ¿Eso es años. lo que llevan desarrollando? Sí, 3 años. Claro, mira, el modelo estuvo listo el primer año. Uh-huh. Igual fue desafiante. Yo estuve desde el inicio en la creación del modelo
¿Y qué nos sucedía? Que este es un sector muy de nicho, el Claro. sector forestal. Entonces, no existía, y de hecho creo que no existe ningún dataset público que tenga trozos de madera de imágenes de drones. Entonces, claro, imagínate, pasamos, si no me equivoco, como 3-4 meses construyendo un dataset Ujú. que nos dejara satisfechos. Y lo otro que tuvimos junto con esta unidad de captura de sensores, que es generar un estándar de vuelo. No teníamos, sabíamos que íbamos a ocupar drones más económicos que Ujú. las soluciones del mercado, pero no sabíamos cómo tenían que ser las imágenes, ni qué punto iba a ser como la tolerancia del error Claro. que íbamos a aceptar. Las rutas, qué tanta frecuencia de fotos. Justamente, porque claro, el diseñar un plan de vuelo de dron tampoco es tan trivial. O sea, en el fondo definimos el sobrelape de las imágenes, tiene que tener cierto valor. Nos preocupamos también que las cosechas, al menos Chile, es un terreno bastante montañoso. Entonces, Mm. claro, las cosechas a veces se realizan en pendiente y tú tienes que preocuparte de que la imagen venga con un píxel homogéneo durante toda la foto. Entonces, Claro. tienes que ir haciendo que el dron vaya siguiendo la pendiente. Tienes como muchas otras cosas que tomar en cuenta. Entonces, afinar eso nos llevó tiempo. Construir el dataset también nos llevó tiempo. Y decidir también qué algoritmo o sea, qué modelo íbamos a utilizar, también nos llevó un tiempo. Claro, fue principalmente prueba y error, como te mencionamos. No, claro, en especial con proyectos como dices tú, tan novedosos que no se están haciendo antes, que no hay dataset antes. Una de las cosas que más hemos visto nosotros tiene que ver con que las empresas que tienen estos proyectos desarrollados usualmente partieron años atrás. ¿Cierto? Hay muchas empresas que dicen, oye, yo quiero implementar inteligencia artificial este año. Y la verdad es que todos los casos de empresas son, oye, partieron hace 3, 4, 5 años atrás, digamos, no salen de la noche a la mañana. De hecho, esto es pre-ChatGPT. Entonces, claro, no teníamos como a quién poder preguntarle, ayúdame por favor. No, Claro. no teníamos a quién preguntarle si estábamos siguiendo el camino correcto. En el fondo, uno, a medida que va desarrollando estos proyectos, tú, a medida que vas avanzando, te vas dando cuenta que vas siguiendo el camino correcto por los resultados que vas obteniendo. Claro, por los problemas que estás encontrando. También, sí, y como decía Mauricio, es como súper importante trabajar en equipo. Como te mencionábamos al inicio de la entrevista, yo soy informático, Mauricio es forestal. Dentro del equipo también es diverso, tenemos gente que es estadístico y entre todos logramos una sinergia que nos ha permitido dar que el proyecto funcione. Bueno, dar a luz al proyecto y hacer que funcione. El proyecto ha ido evolucionando. O sea, primero nos preocupábamos del modelo, de poder detectar los troncos, y después le empezamos a dar un sentido mucho más forestal, que es como la parte que lleva hoy en día Mauricio. Los números, no sé, por ejemplo, yo te podría decir una métrica de precisión del modelo, pero finalmente a la operación no es lo que le interesa, sino que le interesa que el modelo le diga en este caso, es dónde está el desecho y si la situación es grave o no. Y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los 3 puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Una pregunta respecto al proceso completo, digamos. Ahora que tienen estos drones, ¿se vuelan solos? ¿Los vuelan personas? ¿Hubo resistencia con esto? ¿Hubo capacitaciones con esto? ¿Cómo fue ese proceso un poco más ya dentro de la empresa, cierto? La parte menos técnica, digámosle. Súper buena pregunta, Ignacio. Efectivamente, todo cambio tiene una cierta resistencia. Efectivamente, pasa principalmente por esto me va a reemplazar, esto me va a quitar mi forma de trabajar, cómo me va a impactar. O sea, desde el punto de vista, toda nueva tecnología, inclusive te acuerdas cuando llegó la calculadora, todos pensaban que la calculadora iba a reemplazar gente, ese tipo de cosas. No, la verdad es que la calculadora llegó para ayudarlos, ¿cierto? Para hacer tareas que eran súper tediosas, las podíamos hacer en segundos. Y acá la inteligencia artificial llegó y efectivamente llegó para quedarse. Es imprescindible
trabajar con ella, aprender también de ella y también no creer a ciencia cierta lo que dice toda la inteligencia artificial. Eso es súper importante. El hombre tiene que seguir controlando la máquina, pero obviamente la máquina tiene que ponerse al servicio del hombre. Y ahí está, digamos, la virtuosidad de estas nuevas tecnologías. Ahora bien, yendo un poco más a fondo con tu pregunta, efectivamente la implementación de drones tiene su resistencia. ¿Por qué? Porque requiere un cierto nivel de aprendizaje, tiene ciertos niveles de complejidad. Pero la verdad es que Arauco es una empresa súper dinámica en el sentido de que todas las personas tienen una gran atracción de talento en esta empresa, tiene muy grandes profesionales en diferentes áreas y lo más divertido es que cada profesional lo toma como un desafío, no lo toma como una barrera, como un desafío. Perfecto. Y nosotros estamos llamados a ser, digamos, precursores de la tecnología y también incentivar a nuestros pares que se suban al carro de la tecnología, ¿ya? Nosotros tenemos grandes gerentes que siempre empujan la nueva tecnología, siempre nos están desafiando, siempre nos están diciendo salgan de la caja, vean alguna forma diferente de resolver estos problemas. No se centren en las soluciones triviales, en las soluciones clásicas para resolver el problema. Véanlo de otra forma. Y así como esa forma de pensar, esa nueva forma de pensar, la compañía nos está llevando para un lado mucho más tecnológico y además nos ha llevado a estar siempre en la punta, en la cresta de la ola, siempre avanzando en la tecnología, no mirando hacia el lado que es lo que están haciendo, sino que dentro de nuestro equipo cada uno está sacando y sacando el máximo potencial. Eso yo estoy muy contento porque es una empresa súper innovadora. A pesar de ser una empresa, ¿cierto? Tiene nichos donde hay investigación y desarrollo, hay nichos donde hay mejora continua, hay una gran atracción del talento, ¿cierto? Y eso también se premia acá detrás. Hay mucha apoyo, ¿cierto? Para la implementación de nuevas tecnologías. Ahora bien, en lo que tú bien dices, los drones, la verdad es que los equipos se lo tomaron muy bien, dado que en un principio no cuantificaron ni dimensionaron las posibilidades que tenían los drones. Pero cuando poco a poco, por eso este es un proyecto que empezó hace 3 años, el primer año siempre es una curva de aprendizaje, por lo tanto tienes que ir nivelando los conocimientos de todas las unidades, sobre todo de las personas que están en operaciones, que esto llega como una tarea adicional a la que tienen que hacer normalmente, ¿ya? Pero de repente cuando se empiezan a dar cuenta que un dron es capaz de mapear varias hectáreas en un par de minutos y miles de hectáreas a la semana, eso después es una ventaja tremenda, no tan solo para la persona que opera, sino que para toda la cadena, digamos, de trabajo y responsabilidad que tiene. Y además, la generación de data a través de drones entrega información muy precisa, primero porque entrega imágenes RGB de muy alta precisión y en segundo lugar te permite obtener modelos de elevación digital. Esos modelos de elevación digital para la operación es una información muy valiosa, ¿ya? Porque permite, digamos, conocer la topografía con un nivel de precisión mucho mayor de lo que pudiese hacerse a través de un recorrido a pie, ¿ya? Que técnicamente es como lo que se hacía anteriormente, ¿ya? Entonces, todos estos nuevos productos se fueron creando y ahí también nos obligó, tal como lo indicaba Ariel, a desarrollar nuevas líneas de trabajo para que estos productos pudiesen ser compartidos y masificados en la compañía. Perfecto. Oye, y solamente para cerrar ese punto, los drones entonces no se manejan solos, son personas que tienen que controlarlos y seguir la ruta y todo esto, ¿cierto? Efectivamente. Existen, la mayoría de los drones son drones comerciales, tenemos personas que están capacitadas para poder volarlo, ¿ya? Como lo indicó Daniel en un principio, se generan planes de vuelo en los drones, ¿ya? Y los planes de vuelo se obtienen, digamos, a través de una planificación y una vez que se hace esa planificación de altura, de líneas de vuelo, de superficie y el polígono que se va a volar, se levanta el dron y cuando se hace esa planificación de vuelo, entre comillas, el dron vuela solo, ¿ya? El operador tiene que estar pendiente así de cumplir y de respetar las normativas, digamos, de la DGAC, de respetar también de respetar nuestra, digamos, y de realizar un trabajo bien hecho, respetando, digamos, las normas de seguridad
dentro de los predios, etcétera, ¿ya? Pero el dron, en cierta medida, cuando se programa, es capaz de volar solo, es capaz de realizar un proyecto solo, sin necesidad de estar en el joystick, digamos, moviendo. Esa es una de las ventajas y un poco que nos llevó, entre comillas, a la democratización del uso de drones. Claro. Entonces, bueno, tenemos este proyecto que primero lo hace más rápido, ¿cierto? Segundo, también tenemos un tema de que de cierta manera es, quiero decir, más preciso porque deja de ser subjetivo, ¿cierto? Son fotos que evalúan el mismo modelo bajo un mismo criterio. Entonces, de cierta manera también estás como normalizando los resultados y teniendo resultados un poco más, digámosle, objetivos, ¿cierto? ¿Ha habido una mejora en los resultados de los números que tienen? ¿Efectivamente han logrado tomar estos datos para poder reducir la cantidad de residuos que van quedando en el bosque? Sí, efectivamente, haciendo el balance durante estos 3 años en la operación, primero el levantamiento de datos a través de dron ha logrado generar un dataset bastante interesante, ya sea de geolocalización, es decir, con imágenes donde geolocalizamos los residuos que van quedando de la cosecha, y también nos ha permitido identificar y hacer la trazabilidad de estos residuos que quedan post cosecha. Por lo tanto, al poder tener esta data, nosotros podemos, primero, ubicar dónde está la mayor cantidad de residuos. En segundo lugar, clasificarlos en qué, en diferentes largos y diámetros. Por lo tanto, cada residuo tiene un valor diferente, ¿ya? Pueden ser residuos que son de diámetros muy pequeños, de largos muy pequeños, por lo tanto, valor comercial no van a tener. Por lo tanto, no es necesario enfocar el esfuerzo en recuperar ese tipo de desechos. Pero perfecto, el algoritmo detecta desechos que sí tienen un valor comercial, que posiblemente nos sirvan para construir una mesa, para generar material para construir casas, ¿cierto? Todos esos desechos que van quedando, que tienen un potencial comercial, han podido ser evaluados, ¿cierto? Y esto ha llevado en grandes números a mejorar nuestra calidad de la cosecha en un 37%, ¿ya? Y esto también nos ha ayudado también a aterrizar nuestros esfuerzos, ¿cierto? En los lugares o en los frentes de cosecha donde tenemos una mayor cantidad de desechos comerciales, porque si no estaríamos también tratando de recuperar a ciegas, ¿ya? Ajá. Una de las ventajas que proporciona esta implementación de esta nueva tecnología es que logramos una mejora en un 37% de nuestras cosechas, y por otra parte nos logra, digamos, recuperar cerca de 60.000 metros cúbicos, lo que equivalen a 1.500 casas o soluciones habitacionales hechas de madera. Oh, wow. Perfecto. No, números increíbles. Oye, hablando un poco del tema de los problemas que se encontraron, porque mencionaron un poco, oye, estos datasets no existían, por ejemplo. Ya que vamos a empezar a migrar de a poco un poco más a la parte más técnica. ¿Qué problemas se fueron encontrando a medida que fueron avanzando con esto? Bueno, yo te diría que, claro, como te mencionábamos, al principio tuvimos el problema que no existían datasets, que tuvimos que construirlo desde cero. Después de que teníamos ya el modelo construido, empezamos a ir bastante a terreno, a validar que el modelo estuviera dando cosas concordantes. Y bueno, por las cosas de las imágenes de drones, una imagen en verano no se ve distinta a una imagen en invierno, una imagen después cuando pasa la lluvia. Entonces, claro, en realidad esos 3 meses igual se extendieron un poco porque fuimos construyendo un dataset mucho más robusto a través del tiempo, en realidad. A medida que vamos viendo, también dentro de Chile hay distintos tipos de suelo, y hay suelos que son más pálidos, más rojizos. Si bien tratamos de, por código, de disminuir como esos efectos, es importante también tener vuelos de drones que contemplen todo ese tipo de características. Claro. Bueno, yo diría que ese principalmente era, o sea, ahora, hoy en día ya tenemos considerado todas estas variables de distintas condiciones de luz de los drones, así que no te sabría decir como algún problema más complicado dentro de la operación. Aparte que un detalle súper importante es que desde un inicio
desde la gerencia, desde donde estamos trabajando, han impulsado este tipo de proyectos. Entonces eso también tiene bastante relevancia como para que exista mucho menos resistencia a la hora de implementarlo. Sí, bueno, nosotros hemos tocado estudios y hemos hablado sobre las dificultades de implementar proyectos de tecnología, no necesariamente inteligencia artificial, Ujú. pero la mayoría de los problemas siempre vienen por temas humanos, ¿cierto? Básicamente el jefe te dice, oye, vaya full IA, pero no va a las reuniones, no le interesa, no te da el presupuesto, ¿cierto? La resistencia de las personas, entonces mucho elemento humano que hace que estos proyectos fallen. Claro, yo creo que aquí lo que ha sucedido es que la gente de terreno ha visto los resultados. Ujú. Claro, igual los resultados en este caso son bastante visuales. Estamos hablando de imágenes con elementos segmentados dentro de ellas. Entonces entra por la vista, claramente, Claro. el número. Entonces es como difícil decir, no está. Porque tú claramente estás viendo que está el tronco ahí. Es un buen punto ese, que no estás viendo un Excel simplemente donde yo te digo, oye, 20% menos, sino que es Exacto. una foto. Es una foto, pues, claro, es como... Es mucho más creíble en realidad. Entonces, Claro. claro, cuando también comete errores, el modelo también es mucho más evidente. Entonces, todo el trabajo que realiza Mauricio en este caso, es que el modelo tampoco es que le creamos a ciegas al modelo, sino que pasa por un proceso de revisión. Los modelos son modelos, los modelos pueden cometer errores, Claro. a pesar de que por lo general la gente no tiende a perdonar los errores de los computadores, por así decirlo, porque no se deberían equivocar. Claro. Pero nosotros entendemos que es algo que tenemos que manejar, especialmente si vamos a poner nota a quien realiza cosechas, que son como temas sensibles. En el fondo tú lo que puedes hacer es como marcar a una persona de manera injusta solamente porque el modelo se equivocó. Claro. Entonces, el trabajo que hace en este sentido Mauricio es como súper importante para evitar que sucedan este tipo de cosas. De hecho, bueno, también hemos visto en los últimos capítulos, hablamos de la relevancia de estos como, no quiero decir cargos duales, pero estos, como decían ustedes al comienzo, traductores, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que ocurre? Y esto voy a hacer un caso medio burdo, pero para que el público pueda entender, es lo que pasa cuando pones al gerente de marketing a hablar con la persona de la agencia de marketing y ve una campaña y se métele más diseño, porque en realidad no tiene el conocimiento, las palabras para entender realmente qué es lo que tiene que decir, y eso lleva a muchas iteraciones hasta que eventualmente le gusta, ¿cierto? Y tener esa persona entre medio que es capaz de entender tanto el lado, usualmente hablamos de comercial y técnico porque es lo más común, pero en general poder hablar el idioma de dos áreas es fundamental para que no solamente el proyecto funcione bien, sino que aparte funcione de una manera como eficiente. Claro, de hecho nosotros durante el periodo de evangelización de este proyecto, fuimos acompañados con la misma gente de los operadores, que eran quienes nos entregan las imágenes de drones a nosotros, que son como los encargados de como la cosecha. Claro. Fuimos con ellos a revisar a terreno, y eso es como súper importante en el fondo, que acompañarlos a entender la tecnología, porque mucha gente tiene como esta reticencia a ocupar las tecnologías, pero es más que nada por desconocimiento. En el fondo, Claro. yo creo que hoy en día ellos solicitan sus informes porque también les sirve a ellos para saber cómo lo están haciendo. Claro, completamente. Oye, hacemos un poco la parte técnica de esto. Ujú. Ustedes dicen, bueno, nosotros estamos desarrollando este modelo, está muy de moda, está muy de moda hace un par de años el modelo del YOLO, que es este modelo open source para analizar imágenes. Entonces, ¿es algo que ustedes vieron en su minuto, fueron por otro lado? ¿Cómo fue ese proceso? Imagínate, claro, no te puedo decir exactamente el modelo, pero te puedo No te decir preocupes. que cuando estábamos desarrollando esto, íbamos como en YOLO V3 y estaba como apareciendo probablemente el V4. Entonces, claro, hoy día vamos en YOLO V12. Sí. Tenemos modelos fundacionales de imágenes, como SAM, ¿cierto? O sea, que son considerados como fundacionales. Y hay como mucha más tecnología, o sea, que se ha desarrollado después de que desarrollamos los modelos. Claro. Pero, ¿sabes qué? Hemos tenido muy buenos resultados. El aprendizaje supervisado, hoy en día lo seguimos ocupando para desarrollar otros proyectos también, así que no hemos encontrado la necesidad de actualizar la arquitectura. Perfecto, eso también es algo que hemos visto mucho cuando hablamos con empresas que tienen estos proyectos hace 3 años, porque una duda muy común de las empresas es como, oye, ¿por qué partir hoy día si quizás mañana va a haber algo mejor, más bonito, más barato? Y muchas veces vemos que las empresas siguen usando versiones un poco más antiguas porque están tan
fine-tuned, ¿cierto? Tan Justo. entrenadas a lo que ellos necesitan específicamente, que no vale la pena pasarse a estos modelos más generales, Sí, ¿cierto? es justamente por eso que no lo hemos cambiado. Estaba pensando que ya vamos en SAM 3, entonces Sí, el tema de la tecnología avanza rápido. La verdad es que a mí la gente me dice, por ejemplo, vea la de noticias, y uno dice, bueno, eso hace 3 meses en el mundo de IA ya es 10 años. justamente. Y avanzando, hablando un poco más del futuro de ustedes, digamos. ¿Ustedes creen que van a seguir trabajando en este proyecto para hacerlo más eficiente y mejor? ¿O tienen otras ideas de otras cosas que les gustaría desarrollar? ¿Otras cosas que les gustaría ver, digamos, al respecto? Pues yo creo que estamos llamados a seguir poniendo inteligencia, ya sea a través de imágenes de los drones, a seguir sacándole el jugo, por así decirlo, de lo que tenemos actualmente. Hoy en día, si bien se hacen cosas, podríamos hacer muchas más cosas con estas mismas imágenes, y dado que ya tenemos harto historial de imágenes, es cosa de que tomemos un problema y sigamos desarrollando de la misma manera algún modelo y darle este sentido de negocio. Claro, hay hartos desarrollos que tenemos como en carpeta y otros que se están que estamos actualmente desarrollando, vinculados principalmente a estas imágenes de drones. Perfecto. ¿Algo de eso que puedan comentar de casualidad? Sí, a grandes rasgos, sí, sin entrar en mayores detalles. Bueno, una de las ventajas, y aparte del aprendizaje en su minuto de estos 3 años que ya llevamos embarcados en este proyecto en productivo, es que ya tenemos una estructura robusta, ¿ya? Una metodología robusta, ¿cierto? Que permite la ingesta de data a través de cualquier tipo de sensor, ya puede ser un sensor geoestacionario, desde un satélite hasta un dron, ¿cierto? Tenemos modelos que interpretan estas imágenes, ¿cierto? Ya dejando el sesgo de los humanos, sino que a través de estos algoritmos que ya han aprendido, estos algoritmos son capaces de detectar a través de drones, por ejemplo, solo para dar una idea, de, por ejemplo, el nivel de daño que puede causar un incendio, ¿ya? Al estar entrenado, el mismo dron puede volar la superficie de incendio, post-incendio, que puede determinar o clasificar los niveles de daño, tanto en una imagen satelital como en una imagen, digamos, RGB, ¿ya? O aplicando otros tipos de índices, digamos, que también sirven como complemento, ¿ya? Esto también, todo lo que permite la ingesta de data a través de drones y pasa por este flujo de inteligencia artificial, de interpretación, machine learning y computer vision, nos entrega data. Y ahí también tenemos otro flujo que está bastante robusto, que es la transformación de esta data a geometrías, a bases de datos, ¿cierto? Y por otra parte también la integración con herramientas que permiten generar reportería. Y reportería prácticamente en tiempo real, ya conversando con las bases de datos que se van a generar. Y no tan solo orientado a eso, sino que todo lo que pueda ver un dron de aquí a futuro va a poder ser convertido en un dashboard, ¿cierto? Con un KPI y con métricas, digamos, objetivas, que, por ejemplo, si tú eres gerente de un área de negocio, vas a poder decirle a digamos, a tus colaboradores que pueden encontrar un área específica, y eso después la inteligencia artificial va a ser capaz de entregar los KPI y los resultados que tú andas buscando. Eso es un poco el futuro que queremos a corto plazo. También me pone muy feliz porque yo soy Business Intelligence durante 10 años, así que mi trabajo era básicamente armar y dashboards y sacar información. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Una última pregunta, como para ir un poco cerrando. Ustedes que trabajan en la industria que mucha gente pensaría
que, oye, ¿cómo vamos a meter inteligencia artificial en un trabajo que es muy de personas? Personas en terreno, ¿cierto? Maquinaria en terreno. ¿Cómo nació esta idea o cómo nació este como impulso de decir, oye, sabes que nosotros tenemos que buscar cómo implementar esta tecnología de alguna manera? Bueno, como te mencionábamos, estamos llamados por lineamientos de la unidad, ¿Mm? a desarrollar este tipo de tecnologías. De hecho, a modo muy personal, cuando yo entré, me llamaba mucho la atención la cantidad de sensores que existen dentro del mundo forestal. Yo creo que es algo que uno no logra ver desde afuera, desde GPS, desde los mismos drones o las mismas máquinas que tienen como para hacer las cosechas. Entonces yo creo que la innovación tecnológica dentro de estas grandes empresas, especialmente Arauco, está como dentro del ADN, lo mismo que la innovación. Perfecto. De hecho, por eso Arauco también tiene un centro de investigación que es Bioforest. Entonces es como lógico, o es el paso, ¿cierto? Lógico, es tratar de incorporar tecnología a cada uno de los procesos que se pueda hacer. Claro. En el fondo, probablemente, si hay algún proceso que actualmente no tiene tecnología, es porque todavía no es el momento, la tecnología se está desarrollando. Oye, muchas gracias a los dos por acompañarme. ¿Hay algo que no les haya preguntado que les gustaría comentar, cualquiera de los dos? Yo creo que estuvo como bien conciso, así que, no, excelente. Bueno, muchas gracias Daniel, muchas gracias Mauricio y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este capítulo de Inteligencia Artificial para los Negocios. Así que por favor, si les gustó el capítulo, denle like, estrellitas, suscríbanse, todas las cosas y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.